Buenas noches, desde este rinconcito, como siempre les digo, donde siempre me hago presente, un poquito cansaditos, pero aquí estamos después de una larga actividad de viaje, Petén, muy bonito recorrido, pero Baruch Hashem, que Hashem nos permite ir y venir de esas aventuras. Esta semana nos toca hablar algo del Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? En el Talmud está escrito, el santo bendito sea le dijo a Moisés, tengo un regalo muy bueno en mi cuarto de tesoros. Su nombre es Shabbat y quiero entregárselo a mi pueblo Israel. Eso lo encontramos en el Talmud, en el Tratado de Shabbat 10b. Hashem nos proporcionó el día de Shabbat santidad y bendiciones después de la creación de los cielos y de la tierra, tal como se señala en la Torá. Hashem bendijo el séptimo día y lo santificó, pues en él cesó de toda su actividad que Hashem había creado para hacer. Génesis 2:3. Por medio del cumplimiento del Shabbat demostramos nuestra fe en el Eterno que crió los cielos y la tierra. De la misma forma que Hashem creó el universo durante 6 días de la creación y descansó el séptimo día, así nosotros también debemos descansar de nuestras actividades en este séptimo día, así lo expresa la Torá. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat para hacer el Shabbat por todas sus generaciones un pacto eterno. Es un signo entre yo y los hijos de Israel, de que en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, descansó y hizo un respiro. Según Éxodo 31, 16 y 17. Por otra parte, el Shabbat también es una rememoración de la salida de Egipto, un recuerdo de la salida de Egipto. Como se señala en el verso, recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y el Eterno tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Eterno tu Dios te ha ordenado para cumplir el día de Shabbat, según Deuteronomio 5:15. Al salir de Egipto dejamos de ser un pueblo de esclavos y nos convertimos en un pueblo de hombres libres y en pueblo del santo bendito sea. La salida de Egipto es un principio básico de nuestra fe. En Hashem, por medio de nuestro descanso de Shabbat, expresamos la libertad adquirida de la salida de Egipto, así como la fe y el apego a Hashem, quien nos sacó de la esclavitud y de la libertad y nos entregó su santa Torá. Santidad y reposo. El Shabbat no constituye únicamente un día de descanso físico, sino que también posee la naturaleza excelta y elevada, y nosotros lo destinamos para la elevación espiritual. Esa es la idea. Se expresa en la oración de Mijá en el día de Shabbat. Dice, has otorgado a tu pueblo un día de reposo y de santidad. Abraham se regocijó, Isaac pronunciará un cántico, y Jacob y sus hijos se reposarán en él, un reposo de amor y de dádiva, un reposo de verdad y de fe, un reposo de paz y tranquilidad, quietud y seguridad, un reposo perfecto en que tú deseas. Tus hijos reconocerán y sabrán que de ti viene su reposo, y por su reposo santifican tu nombre. El día de Shabbat posee la capacidad de arrancarnos de lo cotidiano, de los días de la semana, y brindarnos la posibilidad de elevarnos por encima de la atmósfera mundana
de los 6 días de actividad y sentir la espiritualidad del día y que todo es descanso y reposo para la vida eterna. También nos brinda la posibilidad de trasladar los valores espirituales y el gusto especial de las oraciones del Shabbat y de sus comidas y los demás días de la semana. Así el Shabbat se convierte en un día de los demás días, tanto anteriores como los posteriores. Extraen elevación espiritual y santidad. A lo largo del Shabbat hay preceptos y oraciones especiales para este día. Primero se expondrá el orden de los preceptos, de las oraciones, de las comidas, y después se expondrá acerca de la actividad que está prohibida realizar en este día santo. Preparaciones para Shabbat y el encendido de velas. Número 1. El viernes en la tarde, antes de caer el sol, antes de descender el sol, el viernes es necesario preparar para la llegada de Shabbat. Los preparativos para Shabbat se asemejan a la preparación para la llegada de una importante visita a nuestra casa. En la Torah está escrito: llamarás delicia al Shabbat para santificar al Eterno, quien está lleno de honra. Isaías 58:13. El precepto de honrar el Shabbat recae sobre un individuo. Incluso las personas que tienen empleados o familiares que preparan lo necesario para Shabbat en su casa deberían esforzarse por preparar ellos mismos algunas de las cosas necesarias en honor al Shabbat, al santo día del Shabbat. Es un precepto anticiparse el viernes por la mañana y comprar las cosas para Shabbat. Los alimentos que requieren da mucha preparación a quienes deben ser comprados el día jueves. Asimismo, cuando los días son cortos, es recomendable adelantarse y hacer las compras para el Shabbat desde un día antes, del día jueves, para quedar listos para encontrarnos con Hashem. Para todas las comidas de Shabbat hay que preparar platillos sabrosos. Constituye un precepto probar antes del Shabbat los alimentos durante su preparación, a fin de que las comidas estén elaboradas como es debido. Eso lo vamos a ver en el capítulo 13. Acerca de que cuando se debe decir una bendición al probar los alimentos y cuando no se hace bendición. Toda persona debe comprar carne, vino y demás alimentos en abundancia según sus posibilidades. Se debe limpiar y ordenar la casa y cubrir la mesa con manteles en honor al día santo. Es adecuado cubrir toda la mesa en la casa con manteles. Hay quienes acostumbran a cubrir la mesa en la que se come con 2 manteles, para que al sacudir el mantel superior, la mesa no se quede al descubierto, y la mesa debe permanecer cubiertas con manteles durante todo el Shabbat hasta después de Abdalá. Nuestros sabios enseñan que 2 ángeles acompañen al individuo en Shabbat por la noche, desde la sinagoga hasta su casa, y un ángel bueno y un ángel malo. Cuando la persona entra a su casa y encuentra las velas encendidas, la mesa preparada y las camas tendidas, el ángel dice: que también así sea el próximo Shabbat. A lo que el ángel malo responde: amén, que así sea, y es incluso en contra de su propia voluntad. En diversos libros se explica que la persona debe revisar y mejorar sus actos el viernes, ya que debe recibir a la reina el Shabbat estando limpio, purificado de transgresiones.
Hay que bañarse y cortarse el cabello y cortarse las uñas. Es un precepto bañarse con agua caliente el viernes en honor al Shabbat. Además, si una persona debe cortarse el cabello, es un precepto hacerlo el viernes en honor al día santo, al Shabbat. En la víspera de Shabbat hay que cortarse las uñas. A continuación se expondrá diversas reglas con respecto a cortarse las uñas. Hay quienes acostumbran a no cortársela el mismo día las uñas de la mano con los de los pies. Por lo tanto, es mejor cortarse las uñas de los pies el jueves y las uñas de la mano el viernes. También hay quienes acostumbran a no cortarse el cabello y las uñas en Rosh Kodesh. En el Talmud se enseña, la persona que quema las uñas cortadas es un Hasid. El que entierra las uñas es un sádic. Y el que las arroja es un malvado. Por consiguiente, después de cortarse las uñas, no se deben arrojar. Si después de cortarse las uñas, estas caen al suelo, debe barrerse el lugar y sacarlas afuera. No hay que cortarse las uñas según el orden, sino que alternadamente. Es decir, en la mano izquierda se debe comenzar por el dedo anular. Es decir, por ejemplo, por el cuarto dedo de la mano, viniendo de allá para acá. Y se debe seguir el siguiente orden. El cuarto dedo, el quinto, tercero y primero en la mano derecha. Se comienza a cortar con el dedo índice, es decir, con el segundo dedo, contando a partir del dedo pulgar. Y se debe seguir el siguiente orden. El segundo dedo, el cuarto primero, el tercero y el quinto. El profeta Isaías dijo acerca del Shabbat, lo honrarás al no realizar tus necesidades. Isaías 58:13. De la frase, lo honrarán, nuestros sabios interpretaron que en Shabbat no se debe vestir las mismas ropas que se usan para los días de la semana. La persona debe preocuparse por no tener vestimentas agradables para el Shabbat. Y es preferible que antes de comenzar el Shabbat la persona se cambie todas las ropas que realizó durante el día de la semana. Y de ser posible también hay que procurar tener un talit especial para las oraciones del Shabbat. La ropa que será utilizada para el Shabbat debe ser lavada hasta el jueves, a fin de tener el viernes libre para los demás preparativos para el Shabbat. Leyes relativas a comer, trabajar el viernes. Es un precepto que la persona no ingiera una comida completa después del mediodía del viernes. O sea, quedar bien lleno el día viernes al mediodía está prohibido. Que le provoque que no tener apetito para la comida del Shabbat por la noche. Desde la hora en que se puede producir la oración de la tarde del viernes, se debe evitar y realizar un trabajo de forma fija. Sin embargo, las tareas y trabajos temporales, como por ejemplo escribir una carta de salutación, etc., están permitidos. Asimismo, las tareas necesarias para el Shabbat, por ejemplo, el arreglo de la ropa está permitido durante todo el día. Antes de comienzo del Shabbat se deben encender las velas.
La luz de las velas constituye y que la felicidad reine en el hogar y genera un ambiente de tranquilidad y de paz. Mediante el encendido de la vela honramos y expresamos la importancia que le damos al día santo. La parte esencial del precepto lo constituye el encendido de las velas en las habitaciones o la sala en la que comerá la comida del Shabbat. Al encenderla se debe pronunciar la bendición por el encendido de las velas, tal como será explicado más adelante. Es necesario que haya suficiente luz y también el resto de la habitación debe estar utilizadas. Las velas deben ser encendidas por una mujer, ya que este precepto recae funcionalmente sobre ella. Se recomienda que el esposo coloque las velas en los candeleros y las deje preparadas para encenderlas. Todos los integrantes de la familia cumplen con su obligación de encender velas, con el encendido de velas en la casa. Cuando no hay mujeres en la casa, el hombre deberá ser quien la encienda. Al encender las velas, la santidad del Shabbat se posa sobre la mujer y desde ese momento le está vedado realizar cualquier actividad prohibida. Las leyes relativas a las actividades vitales prohibidas en Shabbat será explicadas en el capítulo 20. La mujer deberá recitar la oración de la tarde antes de encender las velas, ya que como ya se mencionó, después del encendido de las velas, la santidad del Shabbat recae sobre la mujer y por lo tanto ya no podrá pronunciar la oración de la tarde. La mujer debe en primer lugar encender las velas y luego pronunciar la bendición, como lo dice en el Sidur de oraciones: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado encender las velas de Shabbat. Al pronunciar la bendición, la mujer deberá cubrir los ojos con las manos, a fin de no contemplar la luz de las velas, sino que hasta después de la bendición. Algunas mujeres sefardí acostumbran a pronunciar primero la bendición y luego encender la vela. Cuando el hombre, el cual generalmente no recibe la santidad del Shabbat, con el encendido de las velas, es quien encienda las velas. Hay algunas opiniones que sostienen que pueden decir la bendición y luego encender las velas. Hay quienes encienden dos velas, una por Sajor, que significa recuerdo, y otra por Shamor, de guardar, recuerda y guarda. Y también hay quienes encienden la vela por Sajor y Shamor. Con los dos versos fueron dichos con respecto al Shabbat. En el libro de Éxodo 28 está escrito: recuerda, Sajor, o sea, Rajor, el día de Shabbat, para santificarlo. Y en el libro de Deuteronomios 5:2 está escrito: guarda, Shamor, el día de Shabbat, para santificarlo. Ambos versos fueron dichos por el santo bendito sea en el monte Sinaí. No se debe abrir una puerta o una ventana frente a las velas encendidas si existe la posibilidad de que el viento llegue y apague las velas. No se debe ingerir nada, ni siquiera agua, desde el comienzo de Shabbat hasta después del Kiddush. Hay quienes acostumbran a colocar sobre la mesa unas jalot, organzas de pan, que están comidas y serán comidas en la cena de Shabbat.
antes de colocar las velas sobre la mesa, y de este modo la mesa no se convertirá en la base de un objetivo prohibido para realizarlo. Mused, que este precepto, véase más adelante en el capítulo 20, que lo vamos a ver. Leyes para los invitados, porque todo tiene reglas en la casa. Si una persona duerme en la casa, pero come la cena de Shabbat en otro lugar, deberá encender las velas y decir la bendición apropiada dentro de la casa. Asimismo, un invitado que dispone de una habitación especial para él deberá encender la vela y decir la bendición por el encendido de las velas en su cuarto, aun cuando no coma en esa habitación. Incluso si una mujer enciende las velas ese mismo Shabbat en su casa, las personas que no comen en el lugar donde encendieron las velas deberán encender velas grandes que permanezcan encendidas hasta ellos regresen a sus habitaciones, para que de este modo puedan disfrutar de la luz de las velas dentro de su hogar. Un invitado que no dispone de una habitación propia para dormir deberá participar en este precepto, dándole principalmente al dueño de la casa unas monedas por su participación en las velas, o el dueño de la casa pide dar un regalo, una participación en las velas. Por otra parte, si la mujer del invitado enciende las velas de su casa este mismo Shabbat, él no dispone de una habitación propia en la casa donde es huésped, no tendrá que participar en el encendido de las velas en la casa donde está alojado. Cuando varias mujeres encienden una vela en una misma habitación, cada una de ellas deberá encender y pronunciar su propia bendición. Las mujeres sefardíes acostumbran en ese caso a encender cada una las velas, pero solo una de ellas pronuncia la bendición, y de este modo las demás mujeres quedan exentas de la obligación y deberán decir la bendición por el encendido de las velas. Cuando varios hombres son invitados a una casa y poseen una habitación especial para ellos, pero el dueño de la casa no duerme con ellos, solamente uno de ellos deberá encender las velas y recitar la bendición correspondiente, y el hombre que enciende las velas deberá tener la intención de hacer cumplir a los otros con su obligación, y a los demás deberán tener la intención de cumplir con su obligación a través de la bendición dicha por el primero. Pero si el dueño de la casa duerme con ellos y estos no disponen de una habitación propia, tenemos que ir a ver a la ley 15, que es lo que nos dijeron. El precepto es una lámpara y la Torá es luz. En el Talmud, en el Shabbat 23b, se enseña que inmediatamente el precepto del encendido de las velas de Shabbat, los padres tienen más posibilidades de tener hijos eruditos en el conocimiento de la Torá. Son Taimim Haham. Está escrito que el precepto es una lámpara y la Torá es luz. Proverbios 6:23. Esto quiere decir que a través de las velas del precepto se tiene el mérito de adquirir la luz propia de la Torá. Por consiguiente, al encender las velas, las mujeres suelen pedirle a Hashem que les conceda el mérito de tener hijos estudiosos de la Torá y que sigan el camino de la Torá, y que los ayude en modo. Este momento puede representar para la mujer un instante de elevación espiritual, y acompañado por una misma sensación de cercanía a Dios, quienes escuchan la plegaria de su pueblo
Israel. ¿A qué hora se encienden las velas? Sería la pregunta. ¿Cuál es el horario que los sabios nos dicen? A esta hora se encenderá la luz. Porque si ustedes se dan cuenta, en Génesis solo dice, recuérdate del Shabbat, en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día obtuvo respiro. Así lo dice la Torá. Pero no nos dicen cómo adquirir ese día. ¿Cómo comienza el día? Entonces ahí es donde la ley, la Torá oral, aplica para meterse de lleno a la ceremonia y conocer el Shabbat. Porque hay gente que dice que hace Shabbat, pero no sabe verdaderamente cómo comienza el día, cómo lo santifican, cómo hacerlo. Y entonces a veces por desconocimiento, mi pueblo perece, decía Hashem. ¿A qué horas encendemos las velas? Se debe apegar de lo profano a lo santo, es decir, de que hay que abstenerse de realizar actividades prohibidas en el Shabbat un cierto tiempo, antes de la puesta de sol, aunque cuando todavía no se hayan encendido las velas, aún no se haya recibido Shabbat, está prohibido realizar esa tarea un cierre de tiempo antes del Shabbat. Esta adicción es denominada Tosefet Shabbat. Se puede también adelantar a recibir el Shabbat. El Shabbat desde la plegaria de Minja, una hora temporal o un cuarto antes de la puesta del sol. Si una persona se retrasó y no encendió las velas, sino que hasta cerca de la puesta del sol, le está prohibido entonces encender las velas en ese momento, ya que en esta es una de las actividades que está prohibido realizar en Shabbat. Encender fuego en Shabbat no se puede, solo antes de que el Shabbat comience. Así será, para la próxima estaremos viendo otra vez algo más del Shabbat y el orden del día de Shabbat, para irnos un poquito más rapidito para que terminemos el libro. Vamos a ver qué dice Hashem, a ver hasta dónde le llegamos a este libro con esta audiencia, que les doy las gracias, que cada día ha ido creciendo la audiencia. Les agradezco, compartan para que sea más grande el nombre del Santo bendito sea. Yo les dejo, será hasta la próxima, que estaremos viendo otra serie más, siempre del mismo Shabbat, para que nos vayamos empapando un poco más. Porque esto es judaísmo, esta es la verdadera razón de ser de un judío. Es para engrandecer el nombre del Santo bendito sea, no para ir a hacer manifestaciones o hacer escándalos en la vía pública, sino que es estar encerrados en nuestra casita haciendo honor al nombre que Dios nos dio, judíos, Yehudí, por que hemos creído en un solo santo y bendito sea. Buenas noches, será hasta la próxima. Bye.